Una vez más queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando en esta ocasión. Gracias porque toma el tiempo para estar con nosotros por medio de esta tecnología. Y le vuelvo a recalcar que nosotros nos gustaría mucho gusto en conocerle a usted y a su familia. Por lo tanto, le invitamos para que venga y nos visite. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Aquí lo esperamos. Y si acaso tiene alguna pregunta o comentario a lo que ha escuchado o lo que habrá de escuchar, pues ahí también tiene toda la información en la pantalla de su televisor. Muy bien, hermanos, nuevamente nos encontramos ya un poquito más por la noche, por la tarde, la apología cristiana. La apología cristiana. Y empezamos una clase la semana pasada que no tuvimos tiempo para terminarla, y espero que a ver si acaso vamos a terminar hoy. Esta clase de pensamientos, leyes de pensamientos, es una clase un poquito, ¿verdad?, extensa. Es un poquito extensa. Y claro, ¿verdad?, que estamos solamente viendo los puntos básicos de esta clase para animarle, para entusiasmarle, ¿verdad?, para que usted tome tiempo y pueda estudiar más a profundo las clases de las leyes de pensamiento. Son necesarias para cualquier apologista. Y vuelvo a repetir que usted y yo como cristianos somos apologistas. Un apologista simplemente es uno que defiende la verdad de Dios. La verdad de Dios la encontramos en la Biblia. Y me estoy refiriendo a la verdad absoluta, porque hoy en día tenemos que tener cuidado cuando se dice, ¿verdad?, la verdad. Hoy en día hay muchos que tienen su propia verdad. Y la verdad de ellos es simplemente lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Pero la verdad absoluta es lo que encontramos nosotros en la palabra del Señor. ¿Recuerdan cuando Poncio Pilato le dice, ¿y qué es verdad, Jesucristo? Él le estaba tratando de decir a Jesucristo, bueno, la verdad es lo que yo diga. Pero Jesucristo le dice, ¿verdad?, que la verdad es de Dios, viene de Dios. Y por lo tanto miramos nosotros que hoy en día también hay personas de esta manera. Bueno, se necesitan leyes de pensamiento para poder ayudarnos en nuestra defensa de la palabra de Dios. Para todos ustedes quienes no estuvieron con nosotros la semana pasada, quiero dar un breve repaso sobre lo que hemos estudiado hasta este momento para que así podamos recoger el pensamiento completo. Primeramente estuvimos viendo, ¿verdad?, que el ser humano es el único al cual Dios le ha inculcado la capacidad para poder razonar. ¿Recuerdan ustedes que en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro está hablando concerniente a los falsos maestros, viene a demostrar una de las características de los falsos maestros? Y note lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 12. Dice, pero estos, en referencia a los falsos maestros, hablan mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Leo este versículo para que usted entienda que Dios ha creado el animal, pero el animal no tiene alma. El animal no tiene la capacidad para poder razonar. El ser humano es el único el cual Dios le ha dado un alma, o el alma, ¿verdad? Cuando miramos Génesis capítulo 2 y versículo 7, dice que Dios creó al hombre y le dio el soplo de aliento y se convirtió en un alma viviente. Ahí estamos viendo la tricotomía del ser humano, que es espíritu,
que es cuerpo, espíritu y alma. El alma es el centro de la facultad de razonar, en donde se vienen a construir los argumentos, pensamientos nuestros, en donde lógicamente, analíticamente, venimos a razonar lo que leemos y escuchamos, para que podamos nosotros entonces demostrar un tipo de acción en qué es lo que vamos a hacer. Solo que el ser humano es el único que Dios le ha dado esta capacidad. Y cuando leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, miramos nosotros que Dios siempre le ha dicho al ser humano, ¿verdad?, que se junten para razonar, es decir, Dios y el ser humano. Es decir, Dios les dice, venid luego. ¿Para qué? Para razonar bien los asuntos delante de ellos y delante de Dios. En Isaías capítulo 43, versículo 26, viene a mencionar lo mismo. Recuerde que en ese tiempo el pueblo de Dios se había desviado de la verdad, y Jehová Dios quería regresarlos a lo que al principio les había encomendado. Esto lo leemos en Éxodo capítulo 19 y versículo en 1 en adelante. Dice, si siguieres mi voluntad, si hicieres conforme a mi voluntad, yo seré para ustedes un Dios y ustedes serán para mí un pueblo especial, un tesoro especial. Solo que Dios quería sentarse con su pueblo, ya estamos hablando de muchas generaciones hacia adelante, quería sentarse con su pueblo y hablar con ellos para que ellos volvieran al camino de Dios. Y esto lo hizo Dios con el fin de que el hombre viniera a razonar. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, que cuando hablamos del razonamiento, pues no es fácil, hermanos. Se lleva mucho trabajo, porque no solamente tiene que uno plantar la semilla de la verdad en la mente del ser humano, pero luego, después de que se planta la semilla de verdad, tiene la tarea de persuadir. Y ahí es en donde en ocasiones muchos de nosotros fallamos, porque no tenemos la habilidad, no manejamos bien la palabra de Dios con el fin de que este resultado venga a manifestar, es decir, la persuasión. Por ejemplo, el apóstol Pablo trató con su gente, los judíos, y note lo que dice en Hechos capítulo 18 y versículo 4. El apóstol Pablo entraba en las sinagogas, porque es ahí donde estaban los judíos adorando a Jehová Dios, conforme a la ley antigua. Solo que Pablo entraba en las sinagogas, y no creo que dice el versículo 4, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos. Esta persuasión, ¿verdad?, es la consecuencia de predicar y enseñar la palabra de Dios. Solo que es el paso de plantar la palabra de Dios, y luego viene la persuasión. Y ahí es en donde pues está difícil el trabajo, hermano. No es fácil. No sé, Franco, no es fácil. Que tiene uno, y no es fácil porque uno no entiende la capacidad del desarrollo mental de la persona. Hay personas, ¿verdad?, que son adultos, pero tienen una mentalidad de niño. Y cuando uno trata de argumentar y persuadir a la persona como un adulto, ¿verdad?, ellos no están captando el mensaje porque están en un nivel diferente. Pero ya cuando se comienza a persuadir como si estuviera persuadiendo a un niño, entonces ya comienzan a comprender. Solo que hay diferentes niveles, y por eso es de que es difícil el trabajo de persuadir. Pero el ser humano tiene esta capacidad, y todo depende en cómo estamos tratando con él. Job capítulo 40, versículo 2, también Jehová Dios le dice a Job, ven, vamos a razonar. Y le comienza a hacer una lista de preguntas a Job para que él entienda de que él no está al nivel de Dios, no está al nivel de Jehová.
Como dice Isaías que 55, versículo 8 en adelante, dice, mis pensamientos son más elevados que el del ser humano. Por lo que no estamos en el mismo nivel que Dios. Y por lo tanto, entonces, miramos nosotros, pero Dios sí puede argumentar y razonar con nosotros porque Él los conoce, Él conoce nuestra mente, conoce nuestro hombre interior. Y puede darnos lo que nosotros necesitamos para que lleguemos a ser persuadidos. Y esto es lo maravilloso de la palabra del Señor, hermanos. Que la palabra del Señor penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, o el ser de la persona con quien estamos argumentando. Esto lo dice Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Pero eso es ya la palabra de Dios, trabajando en la mente del ser humano para que así la palabra pueda germinar y dar el fruto que necesita que dar. Recuerden, Dios es el que da el crecimiento. Uno solamente es el instrumento por el cual se lleva a cabo todo esto. Entonces estudiamos esta parte, estudiamos segunda parte, ¿verdad? Razones en por qué es necesario que usted y yo aprendamos las leyes de pensamiento y las usemos correctamente. Meramente porque el ser humano es una persona que puede razonar. Segundo, ¿verdad? Porque el ser humano se le ha dado la responsabilidad de buscar la verdad. Se nos da la responsabilidad de buscar la verdad. Y la verdad, pues aquí está. Pero estuvimos hablando que ya han salido, como dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, han salido muchos que falsos maestros al mundo. Y los falsos maestros que han salido, hermanos, recuerden que son, número uno, son ministros ¿de quién? De Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 15, dice que Satanás tiene sus propios ministros. Y estos ministros, ¿verdad? El propósito de ellos, usted puede ir a segunda de Pedro, capítulo 2, lee todo el capítulo y mirar cuál es el propósito de ellos. Es de engañar, es de sembrar herejía, es de torcer el camino de Dios. Es el propósito de los falsos ministros. Y hoy en día tenemos muchos de ellos. Ahora usted puede hacer la pregunta, ¿qué es la diferencia de usted a los que está presentando como falsos maestros? Bueno, está en usted que estudie la palabra del Señor y me venga a investigar, a analizar críticamente para que mire si acaso soy falso maestro o no. Esa es su responsabilidad. Yo le digo que no soy falso maestro, porque lo que yo predico y enseño es conforme a la palabra del Señor. Pero usted tiene la responsabilidad de buscar la verdad y de analizar lo que se está diciendo. Solo que miramos que hay muchos falsos, segunda, ¿verdad? De Juan, muchos falsos maestros que han salido a este mundo. Y por lo tanto, noten, a consecuencia de que han salido muchos falsos maestros a este mundo, mi responsabilidad es de, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, es de probar, de debatir con estas personas para ver si acaso lo que están diciendo es lo correcto. Es lo que dice 1 Juan capítulo 4 versículo 1. Esa es mi responsabilidad. Yo sé bien que a muchos no les gusta que la palabra debatir o debate se use porque da la connotación de pelear. Y muchos llegan, bueno, con la palabra del Señor no se debe de pelear. No se está peleando. Se está averiguando la certeza de la afirmación que se hace. Es decir, si una persona viene y dice, mi iglesia es la iglesia verdadera, entonces esa tesis, ese punto se tiene que debatir, se tiene que argumentar. Y es una de las leyes de pensamiento para poder saber si acaso lo que él dijo, que si su iglesia es la iglesia verdadera. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que cuando se hace esa
afirmación de parte de la persona que su iglesia es verdadera, entonces miramos que lo tiene que probar. Y se tiene que usar las leyes de pensamiento. Se tiene que probar que es la verdad. Pero muchos no quieren. Aún hasta ministros, yo me he encontrado con ministros, me dicen, no, yo no peleo con la palabra del Señor. Y no es pelear, sino que es sentarnos y averiguar si acaso lo que ellos afirman es correcto. Pero han salido muchos en el mundo, ¿verdad?, que han engañado. Y noten cómo se presentan a estas personas. Número 4, ¿verdad? Punto número 4, se presentan como que son hijos del padre de mentira. Juan capítulo 8 y versículo 44. Se presentan como hijos, Hechos capítulo 13 y versículo 10, hijos del diablo. Si son hijos del diablo, entonces son mentirosos, según la palabra del Señor. Se presentan como personas quienes engañan. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 14 dice que Adán fue formado primero, pero Adán no fue engañado como fue Eva. Noten la táctica de Satanás, y esta es la misma táctica que usan los falsos maestros. ¿Cómo sabemos esto? El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 12 versículo 8, mirad que nadie os engañe con huecas, con filosofías, con huecas sutilezas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que buscar la verdad. Pero entre buscar la verdad es un poco difícil por causa de que ya lo que ha ocurrido desde cuando el tiempo que Satanás peleó con Dios. En Apocalipsis capítulo 12 miramos nosotros que hubo una guerra en donde Satanás peleó con Dios. Y entonces Satanás fue derrotado por Dios. Y miramos que Satanás fue echado a la tierra, dice Apocalipsis capítulo 12 y versículos, parece que el 14 o 15 por ahí. Y dice que Satanás entonces ventó o parramó el agua por toda la tierra. Ahí se está refiriendo, ¿verdad?, la falsa doctrina de Satanás. Y dice que el mundo la tragó. Es decir, que la falsa doctrina se ha esparramado por todo el mundo. Por eso es difícil buscar la verdad. Por eso que cuando usted lee las parábolas de Mateo capítulo 13 y versículo 44 en adelante, sobre la gran perla y el tesoro escondido, se está refiriendo a la verdad. Dice, y el quien la encuentra, ¿verdad?, la viene a atesorar. Esa es la verdad. Hay un proverbio capítulo 23, parece que el versículo 23 dice, busca la verdad y no la vendas. Solo que miramos que todo esto, la Biblia lo enseña. Tenemos que buscar la verdad. Y si tenemos esta tarea, entonces necesitamos las leyes de pensamiento. Tenemos que ser proficientes, ¿verdad?, en las leyes de pensamiento. Pero también miramos nosotros que tenemos que ser analíticos. Tenemos que ser analíticos, tenemos que analizar bien todo lo que leemos y escuchamos. Y esto lo miramos nosotros, ¿verdad?, en Hechos, capítulo 17 y versículo 11. Hechos, capítulo 17, versículo 11, miramos nosotros que nos habla concerniente a esto. Hechos 17, 11. La formulación de la fraseología en este texto, miramos nosotros que nos da a entender de que yo, como el escuchante de lo que se me está predicando y enseñando, debo de recibir la palabra con toda solicitud. Y esa frase, con toda solicitud, da a entender una investigación correcta. Y ahí se vienen a usar las leyes de pensamiento. Es decir, uno tiene que mirar de lo que estoy escuchando, lo que estoy recibiendo, está conforme a la palabra de Dios. Y por eso dice, ¿verdad?, la siguiente frase, que esté conforme a la palabra de Dios. Pero hay un proceso. Y este proceso se utiliza por medio de preguntas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso se le llama un proceso analítico de lo que está escuchando.
cuando uno habla con una persona, y especialmente que es una persona que está como miembro en una denominación, tiene que poner atención. Muchas veces es bueno dejarlos hablar, porque en su hablada, ¿verdad?, ellos mismos entran en su propia trampa. Pero uno tiene que estar listo para probar y para hacerles saber de lo que ha oído. Y si acaso quiere hacer énfasis en algo que está escuchando de una persona que le está enseñando falsamente, lo debe de parar, o la debe parar y decir: déjame ver si acaso te entendí bien. Tú me estás diciendo ta, y sí, sí, te estoy diciendo eso. Haga énfasis en eso para que ellos entiendan, porque después va a usar estas mismas leyes de pensamiento en contra de ellos para probarles que están equivocados. ¿Entendemos? Recuerde, somos apologistas. Somos personas que debemos de defender la verdad. Y tenemos que estar analizando todo lo que se nos está diciendo. No nomás es de aceptar todo a valor de lo que se dice. Tenemos que profundizarnos en lo que se nos está diciendo. Bueno, miramos que esto es la razón o razones en por qué debemos nosotros de aprender las leyes de pensamientos. Y me acuerdo que ahí llegamos, ¿verdad? Sí, no sabían. Lo vuelvo a repetir, hermano, porque es importante y quiero que se nos quede, ¿verdad?, en nuestra mente todo esto, porque tarde o temprano usted lo va a usar durante su tiempo de que se venga a presentar con personas quienes tienen diferentes persuasiones. ¿Ok? Punto número 3. Ahora sí vamos a entrar en las leyes de pensamiento. Y a ver si, no creo que vamos a terminar, me va a faltar un cuanto, pero primeramente está la ley de no contradicción. La ley de no contradicción. La ley de no contradicción simplemente dice de que una cosa que se establece, una afirmación que se viene a establecer, no puede ser falsa y verdadera a la misma vez. Es decir, no puede haber contradicciones. Es falsa o es verdadera, pero no hay ninguna contradicción de que una o el otra, ¿verdad? Por ejemplo, Jesucristo usa esta ley de pensamiento cuando establece concerniente a su iglesia. Mateo capítulo 16 y versículo 18 dice: sobre esta roca, dice, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí Jesucristo está usando la ley del pensamiento de no contradicción. Jesús no viene a confundir las mentes de los oyentes en diciéndoles de que va a haber una multitud de iglesias establecidas, sino que está hablando de una sola iglesia. Pero cuando hablamos con personas, ¿verdad?, de diferente denominación, nos damos cuenta de que ellos piensan y creen, ¿verdad?, de que la iglesia a la cual ellos asisten es la verdadera, la cual Dios ha establecido. Y si acaso uno le da tiempo para que vengan a argumentar sus argumentos concerniente a la conclusión a la cual han llegado, van a usar por la mayor parte todos los versículos que la Biblia habla concerniente a la iglesia de Cristo, pero no se está refiriendo a la iglesia de ellos. Por lo que entonces miramos nosotros que Jesucristo usa esto. Otra ocasión, ¿verdad?, Jesucristo dice: el que no es conmigo es ¿qué? Contra mí. O sea que no puede haber verdad y falso, no puede haber un medio espacio, sino que es algo verdadero o no lo es. Entonces, esta es la ley de no contradicción. Déjame dar un ejemplo.
Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, usan la frase Hijo de Dios. Pero la frase que ellos usan, Hijo de Dios, no es para darnos a entender de que Jesucristo es Dios. Pero si uno va a la Biblia, ¿ok? Voy a poner aquí Testigos de Jehová, ¿ok? Para que sepan. Número 1, ellos dicen, Cristo no es Dios, ¿ok? Pero noten lo que la palabra del Señor nos enseña. Número 1, empezamos con Mateo, capítulo 1, versículo 23. Y en Mateo capítulo 1, versículo 23, noten lo que Dios dice. Aquí no estamos hablando de una opinión de un hombre, sino que lo que Dios nos ha dejado. Y en Mateo capítulo 1, versículo 23, dice la palabra del Señor: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora aquí miramos nosotros primeramente de que quien está comunicando estas palabras es un agente de Dios, es un ángel. No es un hombre, es un ángel. Y el ángel que es agente de Dios es como que si Dios estuviera hablando, porque el nombre de Dios está en las palabras que el ángel habla, está en el mismo ángel. Este versículo lo vimos hoy en esta mañana en Éxodo, y lo vuelvo a repetir, capítulo 23 y versículo 22. Note lo que dice. Éxodo capítulo 23, versículo 22 dice: Pero si en verdad oyeres su voz, y se está refiriendo al ángel de Jehová, pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, noten aquí, Jehová está diciendo, yo estoy hablando, pero es el ángel que te está comunicando. Será enemigo de tus enemigos y afligaré a los que te afligen. Porque el versículo 23, con el versículo 21 es el que quería leer. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él, el ángel, no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre, este es Jehová hablando, porque mi nombre está en él. ¿En quién? En el ángel. Dios le ha dado la autoridad para que el ángel pueda comunicar de parte de Jehová el mensaje que se le ha revelado. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que aquí en Mateo capítulo 1, versículo 23, es el ángel que está comunicando. Y el ángel está diciendo que se le ponga el nombre Emmanuel. ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y luego también tenemos nosotros otro texto que podemos usar en Juan capítulo 1, versículo 1. Y en ese texto miramos nosotros que dice lo siguiente. Juan capítulo 1 y versículo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente: En el principio era el verbo, se refiere a Jesucristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo lo podemos ver, el mismo escritor Juan escribe en su primera carta que él escribe, capítulo 5 y versículo 7, lo siguiente: Porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y luego el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9 y versículo 5 lo siguiente: De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí solamente estamos refiriendo solamente a 3 versículos, hay muchos más, pero aquí 3 versículos que nos da a entender que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, que es un ángel. Entonces miramos nosotros que ellos están equivocados por lo que dicen.
Que Dios sea verdadero, dice Romanos capítulo 3, y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Solo que entonces miramos nosotros que esto, ¿verdad? El pensamiento de los testigos de Jehová y los argumentos de los testigos de Jehová vienen a violar la ley de no contradicción. Y uno tiene que enseñarles, tiene que constantemente estar al tanto, ¿verdad?, de esto. Segundo, ellos dicen, y es una frase, que Jesucristo sí es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Pero la palabra hijos, hermanos, en el Nuevo Testamento, miramos nosotros que en referencia a Jesucristo, esta es la palabra griega. La palabra con referencia a hijos, como un hijo biológico, es la palabra esta, es la palabra griega. Este es un hijo biológico. Esta palabra significa de la misma esencia. Que no le dijo Jesucristo al Padre cuando estaba orando en Juan capítulo 7, glorifícame con la misma gloria que tenía contigo en el cielo. Es de la misma esencia. ¿Recuerdan cuando miramos nosotros en Juan capítulo 5? Juan capítulo 5 y versículo 28. No, perdón, 18. Juan capítulo 5 y versículo 18. Note lo que dice. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En otras palabras, Jesucristo decía, yo soy hijo de mi Padre. Es decir, los judíos entendían la primera palabra griega, que Jesucristo estaba diciendo, yo soy de la misma esencia que mi Padre, Jehová. Y por eso querían apedrearle, por eso querían matar, porque Jesucristo no podía ser Dios. Y la razón en por qué ellos pensaban que Jesucristo no podía ser Dios es porque Jesucristo era un ser humano. Jesucristo poseía la naturaleza divina y la naturaleza humana. La humana porque Él tuvo que venir a este mundo para poder someterse a la ley que estaba establecida. ¿Recuerdan Gálatas capítulo 4, versículo 4? Nacido bajo mujer y bajo la ley de Moisés. ¿Para qué? Porque Jesús tenía que cumplir la ley. No había ningún hombre con la capacidad de poder cumplir la ley y quitarla de encima. Porque la ley antigua tenía que ser quitada de encima, porque así pues no existiera adulterio espiritual. Eso lo dice Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Por lo que la ley tenía que ser quitada, ya sabemos los versículos. Mateo capítulo 5, versículo 17, donde Jesús dice que viene para cumplir la ley. Juan capítulo 19, versículo 30, donde dice que Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, dijo, consumado es, he cumplido con todo. No falta nada, ya se cumplió todo. Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice que Él fue triunfante públicamente en la cruz. ¿Triunfante de qué? ¿En qué vino a ser triunfante Jesucristo? Que Él cumplió la ley y que públicamente exhibió triunfo sobre Satanás. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que esto se lleva a cabo. Pero otra vez, ellos dicen que es hijo de Dios, y si dicen que es hijo de Dios, entonces están contradiciendo, están violando la ley de este pensamiento, la ley de no contradicción. Bueno, alguien que no quiere decir, por el tiempo ya se me terminó, ya el hermano Juan pasó listo para hacer el punto. That's my cue. Pregunta, comentario. El deber, el privilegio de cada uno de nosotros es de buscar la verdad, encontrarla y retenerla y no venderla. Quedarnos en ella.
pero se va a llevar este tiempo nuestro, sacrificio nuestro, no que nadie me venga a forzar. Y muchas de las veces miramos nosotros, ¿verdad?, que cuando una persona es forzada a aceptar la verdad o al evangelio, muchas veces esa persona no tiene el interés, hermano, en la iglesia. Simplemente, bueno, porque pues aquí está, porque pues quiere estar con la hermandad, pero no hay ningún tipo de compromiso en la persona, de que esté listo para dar su propia vida si es necesario por la causa de Cristo, de que esté listo o lista para proveer cualquier cosa necesaria por la causa de Cristo. Y se puede ver esa diferencia, ¿verdad?, en la hermandad. Hay hermanos y hermanas en la iglesia, ¿verdad?, que están, bueno, sí son miembros de la iglesia, pero no están comprometidos totalmente. Que cuando se llega a presentar una oportunidad, un desafío en nuestra vida, somos los primeros de dar 2 pasos para atrás y no para frente. Esperamos que alguien más lo haga. Dios no quiere nadie a la fuerza, sino que Él quiere, ¿verdad?, que con todo nuestro corazón nos acerquemos y vengamos a depositar nuestro servicio hacia Él. ¿Alguien más? Una vez más, nosotros como apologistas, hermanos, tenemos esta responsabilidad. Yo sé bien que muchos me han dicho, bueno, pues esta clase debe ser clase de varones y debe ser clase de predicadores. Sí, quizás sí, pero también todos nosotros, porque Judas, capítulo 1, versículo 3, dice que contendéis abiertamente, ¿verdad?, por el evangelio que se nos ha encomendado. Y esto es a cada cristiano, no solamente al anciano, al diácono, al predicador, sino que a cada cristiano. ¿Pregunta? ¿Comentario?